Recién estábamos compartiendo con las imágenes de nuestro móvil cómo ya hay combustibles en las estaciones de servicio. Raúl de la Torre, ¿cuál fue la reacción del gobierno frente a esta situación y al bloqueo, ¿no?, de camioneros? Claro, Roberto, hay que recordar el operativo que había lanzado el gobierno ayer al mediodía cuando todavía no se esperaba que el levantamiento del paro de lo que es el transporte de combustibles por parte del sindicato de camioneros, cuando nada hacía prever que hubiera un acuerdo, porque lo que menos parecían tener era intención de acuerdo tanto el sindicato de camioneros como las patronales del transporte de cargas en general, porque ni siquiera había un diálogo abierto, recordemos, después de la conciliación obligatoria que no fue acatada por el sindicato y que provocó una fuerte multa de parte del Ministerio de Trabajo de 4 millones de pesos, multa que seguramente ahora será recurrida y seguirá su camino legal con respecto a qué se hace con esto. Pero el operativo que ayer Julio De Vido tituló como neutralizar las medidas de fuerzas y el lockout patronal que se han lanzado sobre los combustibles y el transporte en general. Estas fueron las palabras de ayer al mediodía de Julio De Vido, marcando de alguna manera el sentido que el gobierno le estaba dando a esta medida de fuerza, la intencionalidad que tenía esta medida de fuerza, que no solo era de parte del sindicato de trabajadores camioneros. Este operativo que estamos viendo ahora los resultados en estas primeras horas del día viernes, era lo que se esperaba hacer, obviamente en forma limitada, tratar de, en lo posible, de tratar de distribuir el combustible con algunos mecanismos alternativos. Justamente en esto, De Vido fue muy enfático en señalar que no había habido colaboración de las empresas de transporte para poner la flota de camiones a disposición de que fueran otros quienes lo manejaran para poder hacer la distribución de combustible. Finalmente, después del levantamiento del paro, se empezó paulatinamente a normalizar. Quiero subrayar este tema de paulatino porque estábamos viendo imágenes recién de una de las principales estaciones de servicios de combustibles que tiene la ciudad de Buenos Aires, donde Laura Maiocchi nos mostraba la fila de autos que están esperando para entrar. Hay otras estaciones de servicio donde todavía no tienen abastecimiento y hay otras inclusive que no tienen cola porque están atendiendo nada más que algún producto que les quedó y no todos, por ahí no tienen nafta. Por eso la situación, el cuadro de situación es bastante mixto en esta mañana y seguirá normalizando con el correr de las horas. No todas las estaciones de servicio todavía están normalizadas. Con respecto a los otros abastecimientos críticos que ayer se presentaban con algún riesgo, GLP, sobre todo este producto gas licuado que es fundamental para las zonas más frías del país porque no tienen acceso a la red de gas natural, también con las horas se va a ir normalizando, van a ir llegando los camiones que cargan los tanques por donde se distribuye este gas licuado hacia los hogares, con las precauciones que hay que tomar de no tener ninguna hornalla prendida en el momento que se habían quedado sin gas, porque esto puede ser muy peligroso cuando de golpe le viene el suministro. Esto, muchísima atención a todos porque ha habido accidentes. Ayer el propio ministro de Planificación lo recordaba. El tema de las centrales térmicas ya volverán a tener gas, con lo cual se evita este problema que ayer De Vido advertía podía llegar a haber un corte de suministro de gas para las industrias para privilegiar la generación eléctrica. Todo esto era el cuadro de situación que afortunadamente se levantó, se evitó y no fue necesario este esquema de ultra emergencia que empezaba a montar el gobierno frente a una situación crítica a la que hubiera sometido este paro general del transporte de combustibles. El otro capítulo es el del paro del miércoles próximo, la convocatoria a una movilización del sindicato de camioneros y la protesta por el impuesto a las ganancias. De esto vamos a estar hablando probablemente en un ratito, aclarando un poco cuál es la discusión que hay con respecto al mínimo no imponible, impuesto a las ganancias, las modificaciones posibles que habría que contemplar y las otras, las que no son tan posibles, me parece, las que están planteando desde el sindicato de camioneros.